Buen viernes para todos y todas nuestros oyentes. Otro viernes de ciencias sociales. ¡Aplausos! Acá estamos con Azul García y conmigo, Paloma Badaraco. Trajimos unos buenos temas para hablar y la verdad tengo muchas anécdotas para contar que casualmente coinciden con los temas de la columna del día de hoy. ¿Qué Bueno, nos trajiste, Palo? A ver, contanos. Iluminanos con la información del día de la fecha, por favor. Bueno, como para ejercitar un poco este temita del storytelling y la forma de comunicar, yo voy a empezar esta columna diciendo que casi llego tarde porque el tren estaba funcionando mal y me tuve que tomar un Uber, que me vino la verdad como excelente charlar con el señor, porque me contó que es kiosquero y que básicamente se está fundiendo. Entonces, bueno, ahí yo hice un par de preguntas como buena, ahora politóloga. Fue un muestreo, podríamos decir. Sí, Un sí. muestreo. No estadístico sería, pero fue por ese lado de que yo quería tantear cómo estaba el señor, qué situación tenía respecto bueno, qué opinaba de la política del actual gobierno, respecto de que se está fundiendo, por lo que me dijo él mismo. Y bueno, ¿cuál era la cuestión con el tema laboral? Porque el tema que traje hoy para hablar es el pluriempleo y la sobreocupación, que es básicamente lo que me estaba comentando el señor kiosquero, de apellido, él me dijo que lo podía decir, me dijo nombrame en la radio, de apellido Profeta. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo enorme si en una de esas nos está escuchando o nos llega a escuchar, de que bueno, él tiene el kiosco de lunes a viernes y sábado y domingo tiene que salir a hacer Uber, que es una situación que no me parece única, sino que se repite en varias personas. No podría afirmar que estadísticamente, pero conozco más de una persona que hace esto como para poder llegar a fin de mes o al menos al día 20 del mes. Entonces, bueno, un poco respecto, un poco lo que traje para hablar hoy, ¿no? Es esto, el pluriempleo, la sobreocupación, qué es el trabajo, ¿no? Tenía ganas como poder abrir ese gran paréntesis y poder relacionarlo, ¿no? Con la situación de la Argentina, la situación de la población de nosotros y específicamente los distintos tipos de trabajadores que hay hoy en día. Entonces me parecía que para hablar de esto, primero teníamos que hacernos una pregunta importante, que es ¿a qué nos referimos con trabajo cuando hablamos de trabajo, ¿no? Entonces yo dije, qué genial que va a estar Azul, porque ella es la señora marxista que sabe mucho de teoría del valor y esas cosas. Y yo, muy contrariamente, debe ser que no sé por qué, pero cuando pensé en trabajo, la primera noción que se me vino fue la de Locke, o sea, padre del liberalismo. Pero es maravilloso. Nos complementamos en las ciencias sociales. Es Total. genial. Que básicamente Locke en su libro que es Segundo tratado sobre el gobierno civil. Sí, exactamente. Exactamente, bueno. Él lo que dice es, bueno, uno se puede apropiar de las cosas de la naturaleza si le imprime su trabajo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es imprimir trabajo? Bueno, Locke de forma muy didáctica te dice, ok, vos tenés el arbolito que da manzanitas, esas manzanitas van a poder ser tuyas si vos agarrás y las sacás, porque al momento de sacarlas vos le estás imprimiendo tu propio trabajo, ¿no? Exactamente. Podríamos decir que acá podés profundizar vos, que sabes mucho más de marxismo, le estás agregando valor, ¿no? Yo soy la encarnación de Marx en este momento. Exactamente. De hecho. Yo soy Marx en esta mesa. Es fascinante. Sí, efectivamente. También hay algo que yo soy, así como está la gorda tuitera, yo soy la gorda teoría crítica. Para quienes no sepan, yo me introduzco en la gorda teoría crítica. También el Locke, al ser padre de la teoría desde la parte del liberalismo, también hay toda una visión de la apropiación por sobre la naturaleza como lo que constituye el trabajo, como toda esta línea de el hombre se entiende a sí mismo en la teoría liberal como dominador, no solo de otros hombres, si hablamos en términos de lucha de clases, sino a su vez de la naturaleza misma. Fíjate que lo que hace que uno se apropie de algo es justamente corromper la naturaleza, dividirla, fragmentarla, quedársela. Hay una lectura totalmente optimista y positiva de, bueno, esto ahora es mío y yo soy el centro de todo el universo y del escenario, y así entendemos el trabajo y la vida y la naturaleza, digamos.
Es mi comentario. Podemos hacer encanta. así, vos haces tu columna y yo hago el disclaimer, gorda teoría crítica. Me encanta, me encanta. Pero sí, totalmente. O sea, es así. Yo quizá después, si querés, podemos profundizar porque está bueno poder problematizar esto, porque digo, más allá de que lo traiga loco como algo didáctico y que me resulta fácil de explicar, hay una cuestión de que muchas veces pasa de que incluso en los propios términos de log, uno le agrega valor a las cosas y no siempre esos trabajos son reconocidos. Digo, uno podría pensar en los cuidados o en todas las tareas reproductivas. Total. Y la verdad es que no siempre son reconocidas, incluso en términos como de log, ¿no? Entonces, bueno, un poco teniendo esta base, me parecía que para hablar de trabajo, aparte de poner en discusión, bueno, esta idea del valor, esta idea de el hombre, ¿no? Como esta visión más androcéntrica, ¿no? Y demás. Era esa la palabra, androcéntrica. Perfecto. Exacto. Pensar hoy en día qué tipo de trabajos tenemos, que es pensarlo básicamente en términos cualitativos. ¿Cuál es la calidad del trabajo que tenemos hoy en día, no? Porque uno lo podría pensar, y yo pensaba como, de vuelta, otra anécdota, en la oficina donde trabajo yo, somos 3 personas y las 3 tenemos un contrato diferente. Entonces, como que las modalidades de contratación son, y bueno, sí, esto, estamos contratadas. No vamos a revelar la identidad del instituto. No. Pero es justamente esos lugares donde uno supondría que tendría que haber un contrato más o menos estándar, ¿no? Y no una situación tan desregularizada. Lo cual agrava el comentario, digamos. Sí, o sea, sí, digamos, podríamos complejizar, pero bueno, tampoco me quiero meter específicamente con eso. Pero bueno, uno podría decir que hay, digamos, a grandes rasgos tenemos el trabajo registrado, formal, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Tenemos el trabajo no registrado, que hasta el momento creo que no conozco a nadie que en el ámbito público esté así. Sería ya muy borderline. Sería un montón. Sería una banda. En el ámbito privado sí, hay gente no registrada. Después tenemos la gente que es cuentapropista, digamos que trabaja como monotributista, que ahí sí hay gente que, por ejemplo, a diferencia no de el sector privado no lo sé, yo creo que sí, pero en el sector público, a ver, hay gente que es monotributista, hay un montón de personas que están contratadas bajo esta modalidad. Bueno, sin ir más lejos, toda la situación nueva que quieren implementar en residencias de medicina, pero que son el estándar en lo que es investigación en ciencias sociales y todo lo que es el CONICET, uno es becario, que digamos, si bien está de alguna manera declarado que el Estado te paga por eso, es en forma de beca, entonces vos no tenés ningún tipo de derecho laboral, no tenés vacaciones pagas, no tenés, no sé, ART, no tenés aguinaldo, no tenés una obra social. O sea, aportes jubilatorios tampoco. No, o sea, tenés que pagarte vos el monotributo, como que no hay, es totalmente, o sea, si bien está regularizado, en su regularización está totalmente desregularizado, porque es una beca y uno está 5 años más o menos en un momento laboral muy precario, porque no tenés ningún tipo de derecho, no hay nada que te proteja, por decirlo. Total. Y ni hablar, ahora ya nos vamos al otro extremo, pero digo, están los trabajos que no son reconocidos. Un poco yo comentaba respecto de las tareas de reproducción en líneas generales, pero también uno podría pensar las demandas de la economía popular, que también, o sea, no, digamos, a veces tienen esto, trabajan por cuenta propia, pero ni siquiera están inscriptos a veces en un monotributo, están totalmente desprotegidos. Bueno, es como esto del trabajo formal registrado con aportes, ART, vacaciones pagas, etcétera, a tipo la persona que ni siquiera que trabaja y ni siquiera es reconocida. Entonces, en relación a esto y tomando la anécdota del señor de Uber, el señor de apellido Profeta, muy agradable, que me ha traído y me ha permitido llegar más o menos horario, quería charlar un poco el tema del pluriempleo y la sobreocupación, ¿no? O sea, el pluriempleo es algo que se está hablando como mucho hoy en día, pero yo al menos no he encontrado como gente que por ahí diga, che, o sea, vamos a definirlo bien así. Yo incluso, capaz busqué mal, quizá no aprendí tanto en el taller que hice en la facultad, pero busqué en algunas revistas sobre el trabajo, digamos, revistas científicas, y no encontré así tal cual la palabra pluriempleo.
Así que no sé si es que yo busqué mal, que puede ser, o si es como algo que se está hablando más coloquialmente y no tanto en el ámbito científico. Yo creo que sí, igual, y debo haber buscado mal, pero, pero bueno. Para mí hay no tengo debe haber una definición del INDEC o algún estilo de Claro, medición, me sí. imagino. Igual está muy buena la pregunta, porque sí es verdad que es algo que se lee más en noticias, Sí. así, pero no sé si hay algo estadístico. Capaz sí, es una burrada tremenda lo que estamos diciendo, esperemos que no. Pero bueno. Vamos a chequearlo. Lo Si im- querés vos desarrollá y yo me Dale. meto a la página. Del index, sí. Sí, Igual, sí. sabes que creo que sí lo miden, porque hoy saqué un par de estadísticas, no decía de dónde, pero bueno. Vamos a buscarlo. Cuestión. ¿Qué es el pluriempleo y cuál es la diferencia con la sobreocupación? Bueno, el pluriempleo básicamente se refiere a quien tiene más de un trabajo. Es decir, que son personas trabajadoras que tienen más de una ocupación. Es decir, yo trabajo, no sé, acá en Punto Cero y me pagan un salario, trabajo en la radio Banquito y me pagan otro salario, trabajo en la radio Mesita y me pagan otro salario. Bueno, entonces yo soy una pluriempleada, ¿no? Entonces, en relación a esto, a ver por qué aparece, porque la persona es profundamente trabajadora y quiere tener muchos empleos, no, porque no llega a fin de mes y necesita... Me encanta trabajar. Yo necesito trabajar Claro, las 24 porque horas es del día. workaholic, no, es porque necesita poder... ¿Qué término de lo odio cuando se empiezan a encontrar conceptos y terminologías que están encubriendo la explotación, la corrupción? El otro día Total. hablábamos de lobby. Ahí está Marx, otra vez. Ahí está Marx, ahí está de nuevo. La gorda teoría crítica apareció. El otro día estábamos hablando también acá de el concepto lobby, que es un concepto que suele aparecer en artículos de ciencia política o así, que hablan del lobby empresarial en relación al Parlamento, al Congreso, y te lo comentan como, bueno, no, esto es algo que sucede. Y se pone el término lobby para maquillarlo y hacerlo quedar como, ay, qué copado, qué buena Claro. onda, como el workaholic. Y están encubriendo corrupción, explotación, como hablemos realmente de lo que está detrás del término lobby, que me parece nefasto el término lobby. Aparte, es como la forma de ver las cosas, ¿no? Porque si en tal caso viene un sindicalista y te aprieta, no, es terrible la política sucia, etcétera. Ahora, si viene un empresario y te aprieta, es lobby. O Es sea, lobby. hay lobbies y lobbies. Hay lobbies. Absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, respecto a esto, ¿no? Hay gente muy workaholic, al parecer, bueno, en términos argentinos podemos decir pluriempleo. Y según una nota que saqué de Ámbito Financiero, que está escrita por la señorita Erika Cabrera, dice que actualmente la situación del pluriempleo alcanza aproximadamente a 2.4 millones de trabajadores en la Argentina. Ahora, por el otro lado, la sobreocupación. ¿A qué se refiere? Bueno, la sobreocupación es la situación de aproximadamente, en este caso son más personas, 5.8 millones, que trabajan arriba de 45 horas semanales, llegando incluso a superar las 57 horas semanales, lo que representaría entre una jornada de 9 y 11 horas por día, lo cual es un montón, ¿no? Además, en esta misma nota, se citaba un estudio que había realizado o analizaba en el informe la señora Ana Rameri, que indicaba que el problema en Argentina no es la falta de empleo, porque uno podría decir, che, o sea, hay como bastante trabajo, o sea, como si existen estos workaholic, es porque efectivamente los toman en varios trabajos, ¿no? La realidad es que el problema de la Argentina es la calidad del trabajo, ¿no? O sea, que uno tenga un trabajo y no pueda vivir de eso mismo y tenga que conseguirse un montón. Y como dato interesante, traía esta misma muchacha que me parecía interesante mencionar, que desde mediados de 2023 a fines de 2024, aproximadamente 370.000 personas más pasaron a tener múltiples empleos, ¿no? A su vez, también lo que comentaba es que casi 4 millones de personas trabajan en promedio 50 horas semanales, 1 millón cerca de 62 horas semanales y otras 900.000 sostienen jornadas entre 13 y 16 horas diarias. Ahora, uno diría, sí, uno tiene múltiples empleos o sí, está trabajando más horas de las estipuladas en una jornada laboral media que sería 8 horas.
debería estar ganando cuánto, más plata. A ver, las horas que trabaja de más o los empleos que uno tiene de más son igualmente remunerados por lo que entenderíamos por un trabajo estándar. Bueno, lo que nos dicen estas señoras es que básicamente estas horas trabajadas no siempre representan en ganancias de términos económicos lo mismo que de un empleo que uno entendería como estándar, sino que muy por el contrario, trabajan más y por cada hora le pagan menos plata, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que a pesar de estar ocupadas y ser trabajadores como tal, lo que dicen estas señoras es que casi 3 de cada 10 personas son pobres y un 4.3% son indigentes. O sea, estamos, que ahora profundizaré a continuación, ante el fenómeno del trabajador pobre. O sea, el tipo que va, se levanta, trabaja, tiene múltiples empleos o tiene un trabajo y después hace horas extra o tiene un trabajo y, qué sé yo, arranca un emprendimiento, bueno, etcétera, y sigue siendo pobre. O sea, está como en la sensación de estoy laburando una jornada de capaz 12 horas por día y no llego a fin de mes. Que era lo que efectivamente me decía el señor Uber, que me decía, che, o sea, de lunes a viernes tengo el kiosco y después salgo a hacer Uber. Él me decía que por, no sé, 5 horas de trabajo tenía una ganancia aproximada de 50.000 pesos, lo que le tenía que sacar 14 de nafta, ¿no? Y te quedan 40.000 pesos y me decía, che, y yo lo pienso y son 2 grandes de mozzarella. O sea, estuve laburando 5 horas para comprar 2 pizzas. No, la relación es durísima. Porque aparte, digamos, de que la calidad del trabajo es baja, lo que tiene es que el dólar está alto y las posibilidades de poder vivir dignamente, digo, se disminuyen porque todo está caro. No, está muy... O sea, el comentario más común que da vuelta, y uno lo ha sentido en el bolsillo, digamos, como que tampoco es que tiene que recurrir a que alguien de afuera diga, ay, che, fui a Argentina y está re caro. Realmente el encarecimiento de la calidad de vida es absoluto. Como no... Total. Y se ve reflejado en todos estos casos, que en realidad son anécdotas que uno no puede, sin otra cosa, que verse reflejado en eso. Sí, no, recontra. No encontré el dato, lo estuve buscando. No pasa debe estar bajo otro tipo de medición. Capaz bajo la encuesta permanente de hogares o también, algo así. Sí. Pero bueno, la cuestión es que anda por ahí circulando y queríamos darle como un poco de entidad a eso y poder charlarlo. Pero bueno, respecto de esto, ¿no? Del pluriempleo y la sobreocupación, para analizarlo, busqué un poco de información respecto de la gestión del gobierno actual. Encontré específicamente en un lugar de donde saco información usualmente, que recomiendo mucho, que es Fundar, que es no sé si es una ONG o un think tank, o no sé cómo, no tengo gran pronunciación del inglés, un centro de pensamiento, etcétera. Sí. Que bueno, ahí hay politólogos, economistas, mucha gente de las ciencias sociales. Y están divididos en varios sectores y tienen uno específicamente que analiza los ingresos, ¿no? Entonces encontré un documento de trabajo que data del año 2024, en el cual se analizan los primeros 10 meses del gobierno de Javier Milei y cómo fueron fluctuando los ingresos de las personas, ¿no? Bueno, así como para mencionar, uno podría hablar de que hay, primero, heterogeneidades hacia adentro de los ingresos de los trabajadores. Por estas cuestiones que mencionamos, de que no todos los trabajadores tienen la misma calidad de empleo, ¿no? Ahí estábamos viendo recién en el gráfico, ¿no? Cómo se ven los diferentes porcentajes y cómo ahí claramente lo único que ha ganado, digamos, o ha tenido un mayor incremento es la AUH, después el resto de los indicadores los vemos todos en negativo. En particular, recuerdo que uno de los sectores más afectados son los docentes universitarios, así que bueno, ahora vamos a empezar a desagregar esos datos y poder hacer comentarios al respecto, ¿no? Pero bueno, lo primero que se puede decir es que el deterioro es generalizado, porque digamos que a excepción de la AUH, todos los sectores fueron fuertemente golpeados. Y además de eso, después vamos a profundizar el análisis otra vez. Y vamos a ver que a pesar de que la AUH haya aumentado, la tarjeta alimentar disminuyó. Entonces, bueno, eso
presenta cosas importantes respecto de la población que es la misma, la que recibe la AUH y la tarjeta alimentar. Entonces, bueno, lo que podemos ver es que en relación a, o sea, si uno compara todos los trabajos, encontramos que el trabajo que mejor se pudo recuperar, al menos en estos primeros 10 meses de gobierno de Javier Milei, respecto de la pérdida de los ingresos, es el sector privado. Específicamente, aquellos que son empleados registrados del sector privado. Entonces, como para comentar y poder poner una chincha ahí de cosas importantes o actores sociales que hacen la diferencia, es que, a ver, hay dos tipos según este documento de trabajo, hay dos tipos de empleados en el sector privado. Están aquellos que están dentro del convenio colectivo de trabajo y aquellos que no están dentro del convenio colectivo de trabajo. Y contanos, Palo, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Exacto, que eso estaba viendo hoy y dije, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? Aquellos que están dentro del convenio colectivo de trabajo, básicamente la diferencia radica en que para acordar una suba de salarios o un aumento, etcétera, tienen que acordar los sindicatos o las cámaras empresariales con el empleador y el Estado, ¿no? El Estado ahí funciona de árbitro. En cambio, aquellos que no están dentro del convenio colectivo de trabajo, bueno, directamente arreglan entre empleador y empleado, ¿sí? Si uno ve las estadísticas, lo que sucede es que aquellos que están representados por sindicatos tienen una mayor recuperación del salario en relación a aquellos que no. A sorpresa de absolutamente nadie. No obstante, dentro del sector privado igualmente tienen o han tenido una mejor recuperación que el sector público, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros los comparamos, que esta es una de las heterogeneidades, o sea, que analizan en el documento de trabajo, vemos la heterogeneidad, que bueno, a los que se recuperan mejor son los del sector privado. Dentro del sector privado tenemos que aquellos que están dentro del convenio colectivo de trabajo se recuperan más que aquellos que no. Ahora, si lo comparamos el sector privado con el sector público, encontramos que se recupera más siempre el sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector público tienen que negociar directamente el sindicato con el Estado. Pero el Estado no es que aparece ahí de árbitro, sino que, bueno, o sea, hay que negociar cara a cara. Y si de repente no te quieren aumentar el salario, bueno, claro, no te lo aumentan, que es lo que viene pasando. Y los empleados estatales son unos de los que más han perdido poder adquisitivo y más se han disminuido sus ingresos. De esos podemos destacar los docentes universitarios, que ahora no recuerdo, pero no recuerdo el dato exacto, pero 35%. Sí. Lo leí hoy a la mañana. Bueno, eso. O sea, acá estos datos están desactualizados porque son viejos, ¿no? Para ese momento era 30%. O sea, el año pasado, increíble, la pérdida, digo, o sea, 35%. No, es más locura. de un cuarto. Es una locura. Y así todo van y siguen dando clases y siguen... Total. Ya es algo que corre, por un lado, más de militancia y un proyecto de país que desean, porque si no, no hay otra explicación, porque claramente el motivo económico no existe. Total. No. Y bueno, un poco también tomo esto que decís, porque me parece que está bueno para retomarlo hacia el final, de esto que vos decís, bueno, efectivamente no tiene un motivo económico porque no es, tipo, si uno lo piensa en términos económicos, no es algo redituable, si tiene que utilizar la racionalidad instrumental en términos de costo-beneficio, no es algo que sea redituable, pero bueno, está bueno siempre recordar en momentos de atomización social y de avances de las ultraderechas que hay cosas que van por fuera de los valores económicos, ¿no? O sea, hay cosas que uno valora intrínsecamente más allá del rédito económico que le pueda dar y están asociados, qué sé yo, a afectos, a expectativas, a... Sí. Y también me parece que, en definitiva, y cierro con este paréntesis, apuestan a la construcción de una comunidad no solo educativa, sino más grande que, como decías vos, en última instancia reside en un proyecto de país y en un proyecto de ciudadanía también. Total. Bueno, esto que acabas de decir igual, que parece... Hoy en día es todo lo que has dicho son oraciones revolucionarias, básicamente. Porque fuera de joda, entablar una conversación donde haya un supuesto de que hay cosas en la vida que por su cualidad pasan por otro lado, que no sea por la plata,
a veces ronda como lo llamativo o la necesidad de aclararlo, porque parece que, y acá podemos meternos en cosas como fetichismos, mercancía, y podemos El tema abrir azul. la caja de Pandora de la teoría crítica, pero hay algo muy fuerte hoy en día que siento que ahí claramente tiene que ver con el avance de las ultraderechas, pero no solo eso, sino también con la lógica neoliberal, que un poco vos lo decías en esto de la atomización social. Sí. Hay toda una lógica de hipermercantilización de todos los ámbitos de la vida, donde parece que solo se circulan las cosas porque en el medio tiene que haber plata y tiene que haber algo que reditúe económicamente. Y eso claramente cuaja directamente en los sentidos sociales, en la solidaridad, en la idea de comunidad, también en la política, porque si vos contaminas todo con que en el medio tiene que haber guita, y ya hay, estás poniendo, a mí a veces me hace acordar que seguramente vos tenés esta referencia, que en un teórico de Teoría Política y Social 2, que es una materia de la carrera, Sí. que lo dio la señora Abdo Férez, La amamos a Cecilia. la amamos a Cecilia, ella explicó Kant. Y lo explicó de una forma muy maravillosa, que fue a partir de unos lentes. Que, Ay, sí. ¿te lo acordás? No. No, bueno, lo voy a reponer brevemente, así no Sí. nos vamos de tema. Kant tiene algo que es que dice que el ser humano, el sujeto, no puede conocer el objeto en sí, sino que lo conoce a partir de una experiencia fenoménica, o sea, de interactuar, de recibir una impresión sensible, o sea, de darse cuenta, no sé, me pongo esta campera y me doy cuenta de la textura que tiene. Pero hay algo de que en última instancia yo no puedo conocer la esencia de la campera, sino que a partir de esa intuición sensible de haber interactuado con ese objeto, yo solo percibo lo que mi cerebro, lo que no sería cerebro en Kant, sería como mis facultades racionales me permiten percibir de eso. Entonces, ella lo explicaba diciendo, yo no puedo acceder a eso, sino que puedo acceder lo que me llega a partir de los lentes, que estos lentes vendrían a ser las facultades racionales que tengo para entender ese objeto. Bueno, vamos a utilizar la metáfora de los anteojos en un sentido de la mercancía. O sea, si yo veo toda la vida y todos los ámbitos de la vida con los anteojos de la mercancía, todo va a atravesarse por ese filtro. Solo voy a ver las relaciones sociales, los vínculos, la comunidad, la política, la vida, solo a través de la guita, lo cual es muy angustiante. Sí, o sea, básicamente que está todo mediatizado respecto de lo económico, ¿no? O sea, como que siempre uno lo ve esto como un cálculo de costos y en definitiva, que yo creo que le pasa a mucha gente, incluso, y bueno, es la última anécdota que cuento, pero si no nos vamos a ir por las ramas, una vez pasó que la facultad, un alumno, no sé cómo llegó la cuestión, pero preguntó como cuánto cobraban los profesores que daban clases. Y bueno, en la cátedra donde yo estoy hay gente que está ad honor. Entre ellos yo. Y bueno, Azul también. Yo también, sí, maravilloso. Sí. Y entonces, nada, yo no estuve cuando consultó esto el muchacho, pero lo que decía una de las docentes es, claro, qué loco, hay un montón de pibes que realmente no saben que yo vengo acá porque a mí me gusta y porque yo creo en esto. O sea, no vengo, pero ni me pagan el transporte. O sea, de hecho, yo invierto plata, o sea, no dijo esto, pero lo pienso yo, ¿no? O sea, de hecho, ella invierte plata para poder dar clases porque cree en un proyecto que igual es discutible si hoy en día también está, ¿no? Ese proyecto, pero digo, a fin de cuentas hay algo en lo afectivo o en la apuesta por la educación, en definitiva, que hace que ella ponga de su propia plata sin tener un rédito económico para que vaya, que incluso uno podría pensarlo en términos de rédito, podés pensarlo, no sé, en rédito, qué sé yo, afectivo, político, etcétera, porque bueno, si bien no económicamente no le devuelven plata, sabe que dando clases puede hacer la diferencia. Yo soy una tipo optimista, yo creo que la educación cambia muchas cosas. Desde ya. Inclusive si nos movemos de terreno y nos ponemos en ámbitos más lacanianos, que no son nuestros ámbitos por excelencia, vamos a ser honestas. No. Pero en calidad de politólogas nos damos el derecho de querer y creer que tenemos la capacidad de hablar de cualquier cosa. Ahora que estamos certificadas de opinólogas. Total. Así que en calidad de eso podemos hablar de Lacan también y el deseo. O sea, hay toda una cosa
qué bueno, que el sujeto barrado y que la falta y que en la constitución psíquica hay como una falta originaria. Es lo que yo entiendo, me pueden correr de todos lados y va a estar perfecto seguramente que me corran porque... La próxima viene Rama y total, lo invitamos a Rama, que le mandamos un beso y que haga una breve introducción a Lacan para todos. Bueno, con esta cuestión, hay algo que, total, o sea, el deseo no puede tampoco... Hay gente que, bueno, que sí, hay... Pequeño disclaimer, hay dos formas de deseo en el psicoanálisis o de goce. Como una cosa es qué ganas de comerme una milanesa y el goce que me genera comerme una milanesa. En realidad ahí sería disfrute, como vamos a hacer esa separación. Ok. Deseo, tengo ganas de comerme una milanesa, disfruto de comer esa milanesa, me hace sentir espléndida, de comerme ese choripán en la marcha, me genera deseo, ganas y un placer increíble. Y después, por otro lado, está como ya más deep psicoanálisis, que es como ese deseo inconsciente, ese motor que mueve y que se juega con la falta y que hace que uno todo el tiempo esté cambiando de cosas que desea hacer, que un día se levante y diga, quiero hacer esto y esto me va a hacer que me salve la vida y va a ser lo último que yo quiera, y lo terminás de hacer, te recibís y decís, bueno, me recibí, pero ahora quiero hacer otra cosa, y uno sigue, no es como que hay un momento donde el deseo, caput, no hay más, no hay más deseo. Es una rueda que se alimenta, que necesita, que puja en realidad todo el tiempo, y ahí es donde entra el concepto goce, que Lacan en francés es jouissance, no sé cómo se pronuncia, sé que se escribe joisui, algo así. Sí. Hay que tener un especialista en francés ahora también. Vamos sumando columnistas. Total, columnistas imaginarios. Yo en mis personalidades. En la mesa. Lacan se asustaría, diría. Total. Que... Lacan debe estar, si pudiera escuchar lo que yo estoy diciendo ahora, probablemente se mató. Se mató. No, está bien, amiga. Yo la verdad compro. Comprás, genial. Sí. Bueno, y esto es como un goce más inconsciente, que ahí es donde se mete la deep bien fuerte, de bueno, que uno puede desear cosas inconscientemente que para su yo consciente sean totalmente contradictorias. Y ahí se abre todo un campo maravilloso, que es más como el orden del goce masoquista, y así que... La teoría política, yo me enteré hace poco, lo ha agarrado toda esa idea para inclusive justificar el capitalismo. Hay cada personaje en la teoría que uno se sorprende que... Si nos da el tiempo lo podemos abrir más adelante. Lo podemos abrir más adelante. Podemos hacer como varios viernes de trabajo y capitalismo y deseos cosas. masoquistas. Claro. Se ponía medio borderline la cosa. Absolutamente, hacemos el disclaimer. No compartimos esa visión del mundo, pero bueno, no importa. Pero bueno, volviendo a los ingresos, y los sectores recuperados y no recuperados, como para profundizar en esto, ¿no? Podríamos decir que hay como 3 elementos, según indica este documento de Fundar, que hacen la diferencia al momento de la recuperación de los ingresos. Primero, el grado de formalización, que está claro. Segundo, la dependencia del accionar del Estado, como mencionaba antes. Y tercero, el desempeño de la estrategia adoptada a la negociación salarial, que por lo que vimos, básicamente si estás en un convenio colectivo de trabajo, si tenés un señor sindicalista que te defiende por un sindicalismo por rama y le defiende a tu sector, bueno, te va a ir bien. Entonces, bueno, ¿qué más? Después, el resto de las categorías que nos quedan, que serían los cuentapropistas informales, los trabajadores independientes de oficio, los profesionales independientes, etcétera, bueno, son los que más han perdido. Y además, uno de los datos que dan en este maravilloso informe es que hay un subdesempleo demandante, que es, hay personas que trabajan menos de 35 horas semanales, que están buscando trabajar más horas, y así todo no encuentran trabajo para poder trabajar más horas, básicamente, ¿no? O sea, entonces, al pluriempleo, a la sobreocupación, podemos agregarle ahora el subempleo demandante, ¿no? O sea, incluso habiendo calidades de trabajo no óptimas, para decirlo en términos económicos, hay gente que está subempleada y quiere trabajar más, pero bueno, no puede. No por una cuestión personal, sino porque verdaderamente no consigue trabajo. Después, bueno, ¿qué más podríamos decir, no? Profundizar en esta cuestión de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que yo decía. Si vemos en el gráfico, vemos que la AUH ha aumentado en un 95%, decía en el gráfico, y es la única que plantea una suba
no sé si estaría bien decir exponencial, pero bueno, a ver, que dobla casi al 100%, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con esto y cómo están los hogares que reciben estos programas? Bueno, la cuestión es que, según indica este documento de Fundar, hay hogares que se componen de ingresos laborales y no laborales. O sea, se componen de ingresos laborales que tienen que ver con esta idea de realizo una actividad, le agrego valor, me dan una remuneración por eso. En caso de que sea trabajo reconocido, también hay un capítulo aparte para el trabajo no reconocido. Y ingresos no laborales, que tienen que ver con, específicamente en este caso, transferencias del Estado para poder saldar determinadas necesidades. En el caso de la asignación universal por hijo, es para, creo que la perciben aquellas personas que están en, dice, la tarjeta, me confundí. La asignación universal por hijo responde a hogares que tienen una alta participación de trabajadores no registrados, es decir, los más vulnerables que mencionábamos con anterioridad, cuentapropistas o desocupados como jefes de hogar, y además tienen hijos, ¿no? Entonces, encontramos que en el caso de la AUH es así, y en el caso de la tarjeta alimentar, que es una de las políticas también muy conocidas, son transferencias para familias con hijos o hijas menores de 6 años con un monto fijo destinado a alimentos, ¿no? O sea, hay una que es una política alimentaria y otra que es familiar, podríamos decir, no sé, no soy una especialista en política social. Pero bueno, lo que encontramos es que la AUH casi que duplicó su valor y la tarjeta alimentar no. Entonces, lo que pasa es que en los hogares, quienes llevan el hogar a cabo tienen trabajos precarios que básicamente no les son suficientes para poder mantener a sus familias, incorporan estas transferencias del Estado para poder alimentarse y poder mantener a sus hijos, e incluso, a pesar de que se haya duplicado casi la AUH, no llegan a costear los costos, valga la redundancia, necesarios para poder estar dentro del sistema, porque la mayoría de los hogares son, o en su totalidad, si no me equivoco, son pobres y un gran porcentaje son indigentes, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de eso respecto de que el fenómeno, y esto para ir cerrando un poco, que aparece hoy en día, es que los trabajadores son pobres, trabajan, son pluriempleados, están sobreocupados, están subempleados, reciben transferencias del Estado en términos de políticas sociales e igualmente son pobres. Y un poco como análisis y para ir redondeando, yo me preguntaba por qué no hay reacción social, ¿no? O sea, ¿por qué es que sucede esto y no, digamos, la gente no está en la calle pidiendo porque tiene hambre o porque no llega a fin de mes? Y bueno, la cuestión es que buscando, esto es como una hipótesis, así que cualquiera que quiera discutirlo lo puede hacer en los comentarios de YouTube o del streaming, es que la facultad, este último cuatrimestre, y creo que vos también hace poquito, cursaste una materia que se llama Administración Pública, y me acuerdo que nos dieron una encuesta de opinión de la década del 70, que yo dije, ¿para qué nos dan esto? Lo critiqué mucho, pero bueno, una de las cosas de las que hablaba era del perfil que tiene el ciudadano argentino, ¿no? El ciudadano que vota. Y una de las cosas que destacaba en este texto el señor Katterberg es que producto de la posibilidad de contar con una movilidad social ascendente gracias a la universidad pública y de haber contado con periodos grandes de migración en los cuales personas de otros países vinieron a Argentina y encontraron en Argentina una tierra próspera en la cual podían estudiar y progresar, se había forjado en la identidad argentina una idea muy fuerte respecto del esfuerzo individual, ¿no? Y de cómo está muy valorado en la sociedad argentina que uno se esfuerce individualmente, que pueda ascender socialmente y que eso sea reconocido, ¿no? Con base en una institución social como es la educación pública. Y podríamos agregar también que
que aparte de ser una institución social que permite la movilidad social ascendente, también es una institución homogeneizadora, ¿no? Que esto no es mío, o sí, no sé. No, bueno, Ya en es de algún momento todos. Ya es de todos. En algún momento escuché a alguien decir esto y me parece que viene muy a tono pensar esta situación respecto de las grandes instituciones homogeneizadoras y sociales de la Argentina. Que también en alguna medida uno podría pensar que la salud pública y la escuela pública, no solo la educación superior, sino también la educación primaria y secundaria, en su momento hicieron como de pegamento social, nexo y lazo para que todos, independientemente de la cantidad de ingresos, podríamos decir, de acuerdo al análisis que hicimos, con los cuales contábamos, podamos tener la misma educación de calidad. Porque siempre lo que se ha destacado en la Argentina es de calidad. Ahora, en los últimos años, autoras como, por ejemplo, Mariana Heredia, lo que muestran es que hay una privatización del bienestar y muestran cómo progresivamente más casas y más familias deciden mandar a sus hijos a escuelas privadas y atenderse en privados en términos de salud, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a este orgullo individual, a esta cultura del sacrificio, a esta privatización del bienestar y demás, me parece que puede contribuir a la fragmentación social y por eso, en ese sentido, uno está como cada vez más encasillado y no comparte una historia común con otros para poder organizarse y salir a defender lo que se entendería como propio, porque, bueno, un poco eso está cuestionado. ¿Sabes qué me quedé pensando con esto que decías del texto de administración que trajiste? Que en su momento cuando lo había leído no lo había pensado así, pero qué curioso que haya por un lado una supervalorización del esfuerzo individual y del trabajo y mi esfuerzo y toda la historia, que en alguna manera de todo ese pasado de inmigrantes, que a su vez, bueno, uno puede complejizar con la historia de colonial y profundizar por otros lados, pero a su vez la falta de registro de las posibilidades estructurales de un país, claramente, ¿no? Sí. Porque hay algo de que sin la posibilidad estructural, por más esfuerzo individual que haya, no vas a ir a ningún lado. En esto que decíamos de la educación pública, la salud pública, una macro y microeconomía que tenga una perspectiva de crecimiento económico homogeneizante, digamos, ¿no? Que se enriquezcan un par y se llenen los bolsillos de dólares y los lleven afuera del país, mientras el 99% de la Argentina se caga de hambre, básicamente. Entonces, qué curioso como tensión en un texto que habla de los 70, inclusive. Hoy en día exponencialmente con neoliberalismo, ultraderecha y demás. Es que, bueno, eso es como creo que el nudo del texto de, bueno, el ciudadano que dicen, bueno, se jacta de su esfuerzo individual, pero quizá, no sé si no tiene presente o no, pero en definitiva la educación pública y la posibilidad de ascender socialmente depende de una estructura que es el Estado y depende de que hoy en día está pendiendo un hilo de que se financie no solo la educación, sino también el sistema de ciencia y técnica necesario para cualquier desarrollo más o menos decente de un país periférico. Vamos a citar a Thatcher en un contraejemplo. La sociedad no son solo una suma de individuos. Así que sí, esto sería todo por hoy. Cerramos para que no nos corran y bueno, nada, nos vemos el próximo viernes en otro viernes de Ciencias Sociales con mucha información. Total, nos veremos el viernes que viene. Así que sí. Bueno, muchas gracias esto por ha sido escucharnos. Todo. Seguinos en Instagram, @0.me. Centro Médico Integral Fitzroy. Desde hace casi 50 años estamos comprometidos con la salud ocupacional, gestionando de forma integral exámenes en salud, control de ausentismo, servicio médico en planta,